Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 145, Una vida nutrida sin poder comer, con Mariana López. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Espero que este audio les encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y para empezar este programa, quiero invitarlos a imaginarse cómo sería su vida si no pudieran comer. En este podcast hablamos mucho sobre más bien cómo gestionar las ganas urgentes de comer, cómo aprender a reconciliarnos con la comida. Mucha gente llega a mí, a mis cursos, a este podcast con la queja y el conflicto de que quisieran saber cómo parar de comer en exceso, cómo dejar de tenerle miedo al hambre. Y sin embargo, se pueden imaginar lo que sería no poder saborear ningún alimento. ¿Cómo manejar la sensación de hambre sin poder llevarse nada a la boca? Muchas veces nos quejamos de que comemos en exceso, pero a veces no somos conscientes que realmente es una bendición poder comer. Pues justamente hoy vamos a hablar de este tema con Mariana López, quien vive con una condición llamada disfagia que le impide comer. La disfagia se desarrolló tras la aparición de un tumor en el cerebro cuando Mariana tenía solo 19 años. Mariana López González es diseñadora gráfica y tras su experiencia con el tumor cerebral descubrió el desarrollo humano, área en la cual se desempeña actualmente. Desde 2015 imparte conferencias para jóvenes, maestros y padres de familia sobre transformación y sentido de vida. En el 2017 creó y produjo la serie documental Proyecto Revelaciones. Mariana considera que nació dos veces y desde su plataforma marianaylavida.com comparte reflexiones y herramientas para vivir al máximo la vida. Su misión actual es ayudar a las mujeres a combatir las presiones del perfeccionismo. Que disfruten esta entrevista. Hola Mariana, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada de estar aquí contigo platicando. Yo también, Mariana, porque desde que conocí tu historia, de verdad se me hizo un poderosísimo ejemplo de lo que es la resiliencia. Y me encanta que estés aquí para compartirnos cómo se nutre la vida cuando es imposible comer. Y esto se me hace muy fuerte porque no nada más, o sea, cómo cambia la vida cotidiana cuando un acto tan vital para nuestra sobrevivencia como es el comer, no es posible hacerlo, pero además porque sabemos en este podcast que el acto de comer pues no solamente tiene que ver con la adquisición de nutrientes, sino que también es una grandísima fuente de placer y representa pues un acto simbólico de nutrición emocional. Entonces, quiero que comencemos con tu historia. Por favor, compártenos qué es la disfagia y cómo la desarrollaste. Claro, a ver, te hago la versión resumida y cualquier cosa me vas preguntando. Buenísimo. Pues mira, así como a grandes rasgos, nada más y a modo de contexto, yo nací en Puebla en el 89 y yo siempre digo que nací en el 89 por primera vez, porque a mí me gusta mucho decir que nací dos veces. Y esto es porque cuando tenía 19 años y estaba en mi segundo semestre de la universidad, me diagnosticaron con un tumor en el cerebro. Estaba yo haciendo el verano de la uni, yo estudié diseño gráfico, entonces estaba haciendo una materia que implicaba como mucho esfuerzo visual, digamos como muchos planos y ese tipo de cosas, y empecé a tener problemas con la visión del ojo derecho. Entonces yo pensé en un inicio, pues que a lo mejor era por la materia o que mi vista estaba cansada o algo así, pero para no hacer el cuento muy largo, pues digamos que lo que inició como un problema en la vista terminó siendo este diagnóstico de un tumor en el cerebro. Entonces, yo tenía 19 años en ese momento, fue en el 2009, y pues me hicieron la cirugía, fue una cirugía bastante complicada, más complicada de lo que se esperaba.
fue muy larga, pasó mucho tiempo sin que me despertara, después a la semana me dio un paro cardiorrespiratorio, entonces, o sea, como que hubo muchas cosas que hicieron que la cirugía, además de que pues la cirugía en sí misma tiene secuelas y pues esas cosas siempre generan como impactos en el cuerpo, eh, digamos, el hecho de que fuera más complicada, el hecho del paro cardiorrespiratorio, estuvieron 23 minutos en maniobras de resucitación, entonces, o sea, como que fue muchísimo tiempo y fue un golpe muy fuerte para mi cuerpo y hubo muchas secuelas. Digamos, como de las más, voy a decir comunes porque es algo que conocemos, ¿no? Fue que perdí la capacidad de respirar y entonces mucho tiempo tuve una traqueostomía y usé oxígeno, ahorita ya puedo respirar bien sola. Perdí también, no podía caminar, bueno, al principio no podía ni sentarme, vaya, pero digamos, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, la motricidad, el equilibrio, etcétera, etcétera. Pero una de las secuelas es precisamente la disfagia, que es la que comentabas al principio, que la definición, si te metes a Wikipedia, lo que dice es, la disfagia es una imposibilidad o dificultad para deglutir, o sea, para tragar. Uh-huh. En mi caso, no es una dificultad, sino que es una imposibilidad. Yo no puedo deglutir nada. No puedo deglutir ni comida, ni agua, ni mi propia saliva. Nada, nada, nada. Esto es porque todos tenemos la epiglotis en la garganta. La epiglotis es, digamos, la puertita que cuando comemos tapa la tráquea y entonces la comida se va a nuestro estómago y no a nuestros pulmones. Y cuando respiramos tapa el esófago y entonces el aire se va a nuestros pulmones y no a nuestro estómago. Cuando a veces damos un trago de agua, por ejemplo, y tosemos y decimos que se nos va chueco, es porque literalmente se nos fue chueco, o sea, como que pasó algo ahí que se fue a la tráquea en lugar de al estómago y por eso nos ahogamos. Correcto. En mi caso, la epiglotis no funciona. Como la cirugía fue en el cerebro, hubo muchos daños neurológicos. Entre ellos se afectó el funcionamiento de la epiglotis. Entonces, como todo el tiempo está abierta, por decirlo así, mis vías aéreas, mi tráquea está abierta todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, no es, yo siempre explico, porque a veces la gente me pregunta, no es en sí que no pueda hacer el movimiento mecánico de tragar, uh-huh, sino que todo lo que yo me trago, en lugar de irse a mi estómago, se va a mis pulmones. Entonces, si yo comiera algo, si yo tomara algo, digamos, ¿no? Una leche con chocolate, por decir cualquier cosa, uh-huh, no iría a mi estómago, sino a mi pulmón. Entonces, pues tal cual sería como ahogarse, ¿no? Eso es finalmente lo que sucede cuando alguien se ahoga, es que sus pulmones se llenan de agua. Mis pulmones se llenarían de cualquier cosa que yo deglutiera. Entonces es por eso que no puedo comer por la boca, ¿no? Yo siempre digo, no puedo comer por la boca, uh-huh, pero me alimento por medio de una sonda de gastrostomía, o sea que está conectada a mi estómago y lo que yo me paso, la comida que me paso en forma líquida va directamente a mi estómago. Entonces, digamos, esa es como la explicación a grandes rasgos de lo que es la disfagia y la explicación a grandes rasgos de cómo fue que acabé con esta condición, ¿no? Que fue básicamente una secuela de una cirugía muy complicada en el cerebro. Guau, Mariana, o sea, como tú dices, o sea, fue un impacto tras otro, ¿no? Me imagino que primero el impacto desde recibir el diagnóstico de que tú ibas por ahí, quizá no estoy viendo bien, uh-huh, es un tumor en el cerebro, el impacto de la cirugía, de la complicación de la cirugía y después de las consecuencias de la cirugía. Sí. Platícanos de que te dieron el diagnóstico, uh-huh, del tumor en el cerebro, a que, digamos, empezaste ya tu recuperación para empezar a llevar una vida más cotidiana. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues, digamos, del diagnóstico a la operación fue una semana. Eso me ayudó muchísimo porque fue tan rápido que no tuve tiempo ni de procesarlo. Uh-huh. Visité médicos una semana y fuimos con uno en la Ciudad de México que me dijo, te opero mañana, y literalmente me regresé a Puebla, puse mis maletas, me regresé a México y me operaron al siguiente día. Entonces, digamos, del diagnóstico a la cirugía fue una semana.
Después de la cirugía estuve 3 semanas en terapia intensiva y luego estuve otras 3 semanas en terapia intermedia. Entonces estuve mes y medio en el hospital. Pero de ahí, cuando me dieron de alta, todavía no estaba lo suficientemente bien como para irme a mi casa. Entonces me internaron en un centro de neurorehabilitación y ahí estuve 4 meses. Entonces, digamos que fueron como 5 o 6 meses internada entre el hospital y el centro de rehabilitación, 5 meses y medio. Y ya después regresé a Puebla, todavía seguí en terapias, pero ya como campechaneando, digamos, con la universidad. Aunque pues cuando empecé en la universidad todavía usaba oxígeno, todavía usaba silla de ruedas, literalmente regresé a 2 materias en la uni y todo lo demás eran terapias, ¿no? Entonces, como que no hay un tiempo muy específico, sino que más bien fue todo un proceso. Porque no, muchas veces me han preguntado y no hay como que un momento en el que yo pueda identificar como que ya aquí empezó la vida cotidiana, ¿no? Sino que más bien fue como que fue una balanza y al principio era todo de rehabilitación y nada de vida cotidiana y luego un poquito de vida cotidiana y un mucho de rehabilitación hasta que luego como que se fueron volteando los papeles y ya era como que casi todo normal, por poner normal entre comillas, y ya muy poquita rehabilitación hasta que me dieron de alta, pero digamos que ese proceso en lo que se fue como balanceando todo, duró años, ¿no? Me fueron dando de alta pues poco a poco de diferentes cosas. La última terapia que dejé fue la terapia de deglución, que es precisamente la que tomaba para tratar de recuperar esta habilidad de deglutir. Pero al final de muchos años y muchos tratamientos y tratamientos de todo tipo, desde terapia de deglución tradicional hasta electrodos, hasta que una vez una amiga me llevó con una bruja, o sea que literalmente probé de todo. Esa fue la última de la que me dieron de alta, pero me dieron de alta, digamos, como sin poder comer, ¿no? Hubo muchos avances, hubo muchas mejorías, recuperé muchas funciones, recuperé sensibilidad, pero no pude recuperar la deglución. Entonces, pues fue como un proceso de años en el que estuve pues rehabilitando, ahora sí que por partes, cada cosa, cada función física y pues también la parte emocional, ¿no? Claro. Que, a ver, quiero que nos centremos, obviamente, en esta parte de la disfagia, aunque sé que cada una de las secuelas, pues, podría tener su historia y nos la podrías platicar, pero quiero que me platiques ahora también que tocabas lo de la parte emocional. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo lo viviste desde esta parte emocional, más allá del reto físico de las terapias? ¿Cómo fue para ti el darte cuenta que, primero, bueno, que tenías problemas, pues, justamente con esta parte de la deglución y después irte dando cuenta que a pesar de todas las terapias, pues iba a ser imposible para ti volver a comer por la boca? Pues es muy chistoso cómo lo viví porque me han preguntado, ¿no? De cómo fue el momento en el que te diste cuenta o así. Y fue como tan raro porque no fue que me diera cuenta así de pronto de un momento, sino que la cirugía fue tan complicada y estuve tan grave mucho tiempo que cuando yo me desperté, y yo digo desperté es cuando me acuerdo, ¿no? A lo mejor ya desde antes estaba despierta, pero estaba como no completamente consciente. Estaba yo tan mal, digamos, que no me daba yo cuenta de, o sea, como que para mí no fue un momento de decir, chin, ¿qué pasó, no? Como que ayer estaba caminando y hoy ya no. O sea, yo estaba en una cama de hospital con 1000 cosas conectadas y, digamos, para lo que yo sabía, yo ahí es donde tenía que estar, ¿no? Porque no estaba como completamente consciente. El primer momento que me acuerdo haber como pensado conscientemente algo en función de la comida fue un día en terapia intensiva, cuando estaba yo en mi cuarto y entró una enfermera
con un Gerber, un botecito de Gerber, y una pastilla que había triturado. Entonces, digamos, yo no tengo conciencia de antes como de haber pensado, ay, tengo una sonda y por aquí me están alimentando, sino como que hasta ese momento me cayó el 20 de cuando vi el Gerber, lo que me acuerdo es haber pensado, ay, qué rico, por fin voy a poder probar algo. Entonces, el Gerber lo llevaba porque pues como estaban, vaya, como hasta ese entonces había tenido una sonda y todo esto, lo que hizo fue que trituró una pastilla, la puso en una cucharada y la mezcló con el Gerber. Entonces, la idea era pues que así me iba a tomar la medicina, ¿no? Me iban a dar la cucharadita del Gerber mezclado con la pastilla triturada para que pudiera tomármela en lugar de pasarte una pastilla, ¿no? Que es más complicado. Claro. Pero entonces, pues me dio la cucharada, supongo que ella me la dio, y lo que yo me acuerdo es que por más que traté, o sea, como que traté así con todas mis fuerzas de pasarme la cucharada y no me lo pude pasar y lo que sucedió fue que salió volando el bocado para todos lados. Entonces, en ese momento sí hubo un problema de la función mecánica de deglutir, o sea, no pude hacerlo, ¿no? Como esto que les decía de que ahorita sí ya puedo, pero es el tema neurológico. En ese momento no pude hacerlo, no pude deglutir. Entonces, lo que sucedió fue que pues la enfermera me recogió las cosas, se lo llevó y ya, y nadie me dijo nada, ¿no? O sea, nadie me explicó, nadie me dijo, oye, mira, es que pues estás teniendo este problema para deglutir, entonces esto y esto y esto, o sea, simplemente fue como de, pues no me lo pasé, se lo llevaron y pues ya me siguieron alimentando por la sonda. Después, conforme, perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí, justo iba a comentar, o sea, tú en ese momento, como nadie te explicó, no pensaste otra cosa, dijiste, bueno, no se pudo y ya. O sea, no pensaste que esto iba a ser algo para largo plazo, ¿no? Exacto, y es que sabes que como estaba yo, un amigo una vez me dijo que en terapia intensiva estaba toda cableada, porque literalmente estaba toda llena de cables, ¿no? O sea, tenía una sonda para la vejiga, una sonda para el estómago, el catéter con la medicina. El oxígeno. Ajá, o sea, como que estás conectado a tantas cosas y tantas máquinas que yo pensaba pues que era normal. Y de hecho creo que sí es normal, o sea, como que al principio, ¿no? La sonda y a los bebés, por ejemplo, se usa mucho la sonda que meten por la nariz para alimentarse, o sea, como que en el hospital, en terapia intensiva, pues hasta cierto punto es normal, porque como no puedes tú hacer tus funciones, las máquinas las hacen por ti, o los cables, o lo que sea que te conecten. Pero conforme fui pues mejorándome y me cambiaron de terapia intensiva a terapia intermedia y como que fui ya estando más consciente y todo, entonces fue cuando ya empecé a darme cuenta pues de que no podía comer, o sea, como ya la parte consciente de darme cuenta de decir no puedo comer, y estoy tomando terapias para poder hacerlo, ¿no? Como que ya después de eso vino esta parte consciente. En el hospital realmente la disfagia en sí no afectó tanto porque yo me sentía más mal de otras cosas y porque además pues estás como alejado del mundo. La realidad también es que la comida tiene una parte social muy importante. Entonces, mientras yo estaba en mi cuarto de hospital, pues no sola, porque digo, estaba mi familia y así, pero no es como que la gente se juntara a echarse un café, ¿no? O sea, claro, que te bajaras al restaurante con todos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, como que no me afectaba tanto ahí. Y a nivel práctico tampoco, porque pues estaba en mi cama todo el tiempo. Cuando me empezó a afectar más a nivel emocional fue en el centro de rehabilitación, porque ahí estábamos varios pacientes, algunos internos, otros no. Yo estaba, yo estaba internada, pero había la hora de lunch. O sea, teníamos como que las terapias a las mismas horas y pon tú a la 1, no me acuerdo exactamente a qué hora, pero digamos, había una hora en la que todos se iban a la cafetería y les servían su lunch. Y yo me acuerdo mucho de que al principio cuando entré al centro, como es un centro integral en el que como que pues vives ahí, ¿no? Entonces te hacen una entrevista al principio como para
no nada más la parte médica, sino también la parte cotidiana de tus gustos y eso, como para que puedan integrar eso a tu estancia en el centro. Uh-huh. Y yo me acuerdo que parte de las preguntas era precisamente sobre la alimentación, como qué tipo de comida te gustaba, para que lo tomaran en cuenta y de pronto cuando hicieran los lunches, pues metieran como qué cosas que fueran del gusto de los pacientes. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo mucho de eso, porque para mí fue como muy, pues triste, digamos, el saber que yo no podía decir que me gustaba comer y que a mí no me tocaba el lunch. Uh-huh. Y por lo que tú dices, ¿no? O sea, que de pronto nos olvidamos de que el acto de comer no es nada más, no nada más tiene la función de pues obtener los nutrientes de la comida para introducirlos a nuestro cuerpo, sino tiene muchas otras funciones. Tiene función para nutrirnos emocionalmente y también para nutrirnos socialmente. O sea, la hora de la comida, digamos que es la hora por excelencia de reunión de la comunidad, del grupo. Exacto. Sí, y eso es algo que a veces la gente no entiende. Yo me acuerdo que, vaya, esto de la disfagia fue como que para mí lo más difícil de todo y lo que más bajones emocionales me generaba, ¿no? Yo me acuerdo que, digamos, para este entonces, o sea, sí me estaba afectando emocionalmente, pero yo creía que era algo que se iba a recuperar. O sea, yo no pensaba que fuera a ser permanente. Entonces, digamos que en ese sentido, o sea, me causaba frustración por el momento, pero no tenía yo conciencia de lo que iba a pasar después. Okay. Porque pues finalmente al principio yo no podía sentarme y después ya me podía sentar y después ya podía estar hincada y después ya me pude poner de pie, ¿no? Y dar un pasito. Entonces pues yo asumí que la deglución iba a ser igual, o sea, como que lo iba a ir recuperando al igual que recuperé todas las otras funciones. Pero hubo un día en el centro, pasando ya, pues yo creo que a lo mejor a la mitad de mi estancia, en el que le pregunté a mi terapeuta de deglución y le dije, oye, ¿algún día voy a poder volver a comer? Pero es bien chistoso porque siempre que cuento esta historia les digo, o sea, yo en el fondo estaba segura de que sí iba a poder volver a comer. Estaba haciendo como drama, como que permitiéndome hacer ese drama de algún día voy a poder volver a comer. Necesitaba yo así para que, porque yo estaba segura de que sí, entonces yo necesitaba que ella me dijera, sí, claro, Mariana, o sea, como que, por Dios, ¿cómo no vas a poder volver a comer, no? Y lo que me dijo fue, lo más probable es que sí. Okay. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que había una probabilidad de que no. Sí, no fue un sí 100%, ¿no? Exacto. Y entonces ese día me pegó muchísimo porque yo no sabía que dije, o sea, esto sí puede ser algo más permanente. Ese día lloré con mi mamá. Mi mamá estuvo viviendo conmigo en el centro de rehabilitación cuando todo el tiempo que estuve internada. Y me acuerdo que lloré y estaba enojada con la vida y le dije a mi mamá, yo no voy a volver a salir de mi cuarto, o sea, incluso digamos ya regresando a Puebla, a mi casa, no voy a salir de mi cuarto y no voy a hablar a nadie y no voy a ver a nadie hasta que no pueda volver a comer. Y me acuerdo que mi mamá estaba preocupadísima y me decía, no, Mariana, ¿cómo crees? Mira, pero como tratando de darme ánimos. Y yo estaba, o sea, pero no, ahí sí no estaba haciendo drama. O sea, yo estaba completamente en serio diciéndole, no quiero volver a ver a nadie nunca, ¿no? Porque pues sí, para mí fue como muy fuerte. O sea, de niña siempre fui muy melindre, como se dice, no sé si en México se dice melindre. Sí, muy picky para comer. Sí, como que no me gustaban muchas cosas y así, pero era muy antojadiza. Desde niña me encantaba y me encantaban, por ejemplo, los lunches, la comida de avión, ese tipo de cosas, y que viene como en kit. Se me hacía bien padre y entonces por eso extrañaba mucho como el poder ir a la cafetería al lunch con todos y que me dieran mi charolita y así con cosas. Y para mí como que pensar, no voy a poder hacerlo,
O sea, yo dije, no, no, esto sí ya no lo voy a poder superar, o sea, esto sí es demasiado, ¿no? Ujú. Y lo que te comentaba, lo que tú me comentabas, ¿no? De la función social, es eso, o sea, es que mucha gente me decía, oye, pero mira, pero puedes caminar, pero puedes tal, pero saliste adelante, pero, ¿no? O sea, como mira todas las cosas que hay, esto nada más es no poder comer, ¿no? Como no pasa nada. Y a mí me frustraba mucho, incluso escribí una vez un texto sobre eso, porque yo decía, es que no es nada más el hecho de comer en sí, es todo lo que la comida representa a un nivel social, a un nivel emocional, a un nivel filosófico incluso, ¿no? O sea, la comida, el sustento, el pan, ¿no? El símbolo del pan, Ujú. pues es muy fuerte y va mucho más allá de simplemente nutrirnos. Entonces, por eso es que para mí era tan difícil. Claro que, pues regresé a Puebla. Yo siempre les digo, cuando doy conferencias, eso yo les digo, mi hermana me arruinó mi plan de no ver a nadie nunca, porque cuando, cuando regresé a Puebla, de que ya me dieron de alta, cuando llegué a mi casa estaban todos mis amigos, porque mi hermana de sorpresa me organizó una bienvenida con todos mis amigos. Mm. Entonces, pues fue padrísimo y vaya a ver a todos y así. Y entonces yo siempre digo, ya, o sea, me arruinó mis planes de no quiero ver a nadie, porque desde el primer día que regresé ya estaban aquí. El Todos mis drama no duró mucho. Exacto. Pero digo, obviamente no fue así como así de, ay, bueno, ya súper bien, ya lo superé, o sea, me costó mucho trabajo y durante mucho tiempo no fui a comidas, no fui a ningún lado, pero sí veía a la gente en situaciones en donde no hubiera comida. Así fue como lo fui procesando, o sea, mi manera de procesar fue decir, sí me junto con las personas, pero no en ambientes. Y por ejemplo, en los momentos en los que se daba, pues me imagino que estaban haciendo la comida en tu casa, pues Ujú, porque ahí ujú, vivían otras personas, o ujú, que se daba ir a alguna reunión porque no sé, había algún evento familiar o de ujú. un amigo, y pues obviamente en todos los eventos sociales hay comida. En esos primeros momentos, o sea, ¿cuál era tu sensación? ¿Qué sentías? Pues al principio hice un muy buen trabajo evitando ver a la gente comer. Ujú. Acá en la casa, pues tan sencillo como que me iba a mi cuarto. No me acuerdo, por ejemplo, qué pasaba con el olor de la comida, ¿no? Porque ahorita sí es algo muy marcado, ¿no? Cuando preparan comida digo, ay, como que huele rico. Ujú. No me acuerdo en esos momentos cómo era, pero simplemente lo resolví así. O sea, yo me encerraba en mi cuarto y cuando mi familia acababa de comer, pues ya volví a salir. En caso de reuniones con amigos o así, híjole, yo creo que de plano durante mucho tiempo no fui a reuniones con amigos y eso. Ujú. A lo mejor al cine de vez en cuando, pero no salía mucho con amigos. De familia, como era mi familia, pues yo tenía la apertura o la confianza de hacer peticiones. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, una comida en casa de mis abuelos, todos ya sabían que nosotros llegábamos tarde porque llegábamos después de que ya hubieran acabado de comer. Ujú. Y en casa de mi abuela, pues siempre fue de comer todo el día, o sea, de que era la comida y después mi prima se iba a a la miscelánea, Ujú. y traían gancitos y chocolates y no sé qué, y el cafecito y luego las tortas de frijoles, y o sea, era comer toda la tarde, siempre había comida en la mesa y las sobremesas de horas y horas. Oye, Mariana, eso en casa de tu abuela y de todas las abuelas de Sí, México. exacto, sí, es que culturalmente es como muy fuerte eso, ¿no? Pero entonces lo que sucedía era que yo les pedí explícitamente que cuando yo llegara ya no tenía que haber nada de comida visible. Ujú. Entonces llegábamos tarde, cuando todos ya habían acabado de comer, mi familia pues comía en mi casa y cuando llegábamos la mesa ya estaba recogida. Porque además me puedo imaginar, y bueno, dime tú si estoy en lo cierto, que pues aunque no pudieras comer, obviamente podías oler y podías Exacto, ver, y por lo sí. tanto los antojos ahí estaban, como Ujú, a todos nosotros que cuando olemos algo, vemos algo, pues se nos antoja, ujú, pues seguramente a ti también. Entonces poder gestionar eso sabiendo que no había manera de que lo volvieras a probar, ujú, me ujú. imagino que era un reto, y también me imagino que pues ver la comida o estar en contacto con ella era como este recordatorio de esta fuerte pérdida.
Sí, sí, exacto. Y por eso es que me alejé tanto tiempo. Fue hasta, ahorita me acuerdo y digo, ay, no, como que, como que hasta digo, qué horrible, ¿no? O sea, como que yo pienso en ese momento de decir, ya llegó Mariana y guardamos todo y todo está, este, vaya, como hasta triste, ¿no? Como un momento así como de, pues ya recogemos y guardamos y aquí nada sucedió. Ujú. Afortunadamente, acá en Puebla conseguimos una terapeuta de deglución. Mis dos terapeutas de deglución, la de México, Lupita, y acá en Puebla, Claudia, fueron las dos centrales para mi recuperación, no nada más física, sino también emocional. Y acá en Puebla, Claudia, mi terapeuta, fue la primera persona que me dijo que yo me tenía que sentar con todos a la mesa. Y me dijo, es que, o sea, que no puedas comer por la boca no quiere decir que no puedes compartir con todos el momento. Y finalmente, aunque te estás alimentando por medio de una sonda, tú estás comiendo también. Ujú. Entonces, ella fue la primera persona que me lo dijo. Yo creo que nadie se había atrevido Ujú. a decirme. Y la verdad es que le agradezco muchísimo porque yo siempre pensé que iba a ser para mí más difícil sentarme con todos y verlos comer y en realidad fue al revés. O sea, cuando me quité como, ay, no sé cómo explicar, como es esta cerrazón, ¿no? Como hacía la fuerza que yo tenía de no puedo ver la comida y nadie y todos guardan y así como forzado, ¿no? Cuando liberé esto, o sea, cuando fue como, ok, o sea, me siento con todos, sí fue difícil y sí era difícil la parte de la comida, o sea, la parte de que se me antojaba comer algo, pero ya no me faltaba esta parte de compartir, Ujú. Ujú. de convivir con todos en un ambiente pues natural en el sentido de que ya no era nada forzado, de que ya no era nada que se tuviera que esconder, ¿no? Sino que pues todos libremente comiendo, no comiendo, actuando como se tuviera que actuar, sin esta restricción que yo había puesto y como liberar la restricción a otros y liberarme la restricción a mí, Ujú. fue súper liberador y fue el momento en el que empecé en un proceso muy largo, pero que empecé ya a recuperarme emocionalmente de decir, pues no nos escondemos de la vida, ¿no? O sea, está horrible, pero así es y cómo le hacemos. Me encanta esto que acabas de decir porque, fíjate, la comida obviamente representa sustento, representa vida. Ujú, Entonces, simbólicamente, ocultarme de las oportunidades donde hay comida es quizá también esta parte de ocultarme de mi vida, ¿no? Y de la ujú, vida, y de que la vida me vea también, y de ujú, exponerme. Y qué simbólico ahora que lo verbalizas, decir, bueno, el poder obviamente sentarme a la mesa y estar con comida y poder nutrirme de otras maneras, aunque no sea poniéndome algo en la boca, ujú, es también esta reconciliación con la vida, ¿no? ujú, Aquí estoy y esta es mi realidad ahora, y cómo puedo disfrutar la vida a partir de esta circunstancia que hay. De hecho, pues me encanta cómo se llama tu página, Mariana, y la vida, ¿no? ujú. Sí, sí. Con esta parte de abrirte a la vida tal como es, como se nos presenta día con día. Y también quisiera enfatizar algo que dijiste que me parece muy importante, cuando dijiste liberarme de la restricción. Creo Ujú, que finalmente la restricción que tenemos es muy mental. O sea, tú con una restricción física muy evidente, pero aún así lo que te impedía era esta parte emocional, esta parte de estas creencias, ¿no? Que de pronto ujú, tenemos y son las que nos impiden abrirnos a la vida y reconciliarnos con el proceso de la comida. Y hasta que no trabajamos con esa parte es cuando viene la verdadera liberación. Yo le digo también mucho a mis pacientes que pues la comida es lo que es. Ahí hay un pan o ahí hay una sopa o ahí ujú. hay un refresco. Es lo que pensamos y lo que sentimos frente a esa comida, lo que nos puede generar sufrimiento o lo que nos puede generar paz. Entonces, con eso es con lo que hay que trabajar, ¿no? Sí, sí, y es que es justo eso, ¿no? Yo hace el año pasado di una TED Talk acá en Puebla
Y el tema era la vida es la historia que decidimos contarnos. Y es justo eso, ¿no? O sea, porque si yo bajo a comer y me digo que es una cosa mala o fea o lo que sea, eso es lo que es, porque eso es lo que estoy diciendo que es. Y cuando cambio la historia, pues cambia la manera en la que yo lo veo. Y eso yo lo veo, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el sentido de que actualmente, ya esto, o sea, ya tiene años de esta etapa, ¿no? Actualmente yo ya casi nunca me siento a comer con mi familia porque mis horas de comida son diferentes. Yo como 4 veces al día, en esas tomas líquidas que hago por la zona. Entonces no, o sea, no me toca a la hora que normalmente come mi familia. Y al principio, o sea, después de que ya como que me di esta libertad para decir, me siento con todos a la mesa, después eso se volvió la obligación, ¿no? Como si no, me tengo que sentar con todos porque es que si no me estoy escondiendo de la vida. Y fue como un proceso muy largo llegar simplemente a dejar que la vida sea, como decir, es lo que es. Y por ejemplo, si es una comida en fin de semana con mis abuelos, pues voy y me siento tal. Pero en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, yo a la hora en la que normalmente come todo el mundo, esa es para mí hora de estar trabajando. Y a la hora en la que la gente acaba de comer y ya está a lo mejor en la siesta o lo que sea, para mí esa es hora de comer. Entonces fue como decir, para mí es más, o sea, es simplemente pues ya, o sea, yo esa hora no me siento con todos, pero no es porque me estoy escondiendo, simplemente es porque así es mi vida cotidiana y ese es mi día a día. Y no es que me esté escondiendo, sino que simplemente estoy viviendo mi vida de acuerdo a cómo mi vida es. Entonces fue esto, como el poder de decir, me abro a la vida, sea lo que sea que me toca. Maravilloso. Oye, Mariana, y platícanos, ¿qué haces ahora para manejar tus antojos? O sea, por ejemplo, estás en una comida y pronto se te antoja algo, me imagino que pronto pensarás en comida y se te antoja algo. ¿Cómo lo haces ahora que ya estás en esta postura de no pelearte con ello y de aceptarlo como viene? Sí, pues híjole, el tema de los antojos es el más complicado de todos, porque al principio lo más complicado era la parte práctica, pero cuando descubrí cómo pasarme la comida en cualquier lado, y yo ando cargando una loncherita con botellas de comida, para que en donde sea me la puedo pasar, se solucionó la parte práctica. Entonces esa parte ya no era tan molesta como al principio, que tenía que regresar pues a mi casa y entonces pues ahí había todo un tema de, ¿no? Pero cuando yo solucioné la parte práctica, pues la parte que quedaba, la parte práctica y la parte social, pues la parte que queda es la parte del antojo. Y yo muchas veces veo y digo, es que es como, yo me acuerdo en secundaria, me dio un bicho rarísimo del estómago que se llama Helicobacter pylori. Sí, sí. Y entonces me quitaron lácteos y me quitaron irritantes y estuve yo creo como 3 semanas sin lácteos y casi me muero de la depresión y no, bueno, es que no puedo comer nada. Y ahorita me acuerdo de eso y digo, no, pues no tenía nada de creatividad o algo así porque ahora sí no puedo comer nada, ¿no? Entonces, esa parte de los antojos es la parte más difícil. Para explicarla así como de manera rápida, es cuando yo estaba, digamos, como que ya haciendo las paces con el hecho de que no podía deglutir y de que iba a probablemente ser más permanente, ya que me habían dado de alta del centro, estaba yo en México en una revisión con el doctor que me revisaba esto de la disfagia. Y yo ese día le hice una pregunta. A mí siempre me gustó mucho cocinar. Sobre todo me gustaba mucho preparar postres o hornear brownies, panqueques, pasteles, ese tipo de cosas. Entonces, yo le pregunté y le dije, doctor, es que a mí me gusta mucho cocinar, pero pues parte muy importante de cocinar es probar lo que estás cocinando. Claro. Porque pues tienes que saber que te está quedando bien, si le falta algo, tal y tal. Y yo le dije, yo sé que no puedo deglutir, pero puedo simplemente probar, digamos, como dar un bocado y literalmente escupirlo en una servilleta, nada más para sentir el sabor
pues a ver que me quedó bien y ya. Y esa vez el doctor me dijo que no, que era muy peligroso porque aunque no me lo pasara, de todos modos podía haber infiltraciones al pulmón. Uh-huh. Me dijo que aunque no masticara, de todos modos, o más bien aunque no deglutiera al masticar, la comida se va yendo hacia atrás, aunque aún antes de que te la pases, ¿no? la pases. Ajá. Y incluso me enseñó, me hacía un estudio con una camarita que me metía por la nariz y me enseñó, ¿no? Perdón, me enseñó cómo se veía que la saliva se iba yendo aún antes de que yo hiciera la función de tragar. Entonces me dijo, el problema es que pues puede haber una infiltración al pulmón. Uh-huh. Entonces pues yo salí con esta idea de no puedo probar nada, salí muy triste porque como que para mí eso era una manera de decir, bueno, no puedo comer, pero puedo seguir haciendo las cosas que me gustan, ¿no? Puedo seguir cocinando y pues doy una mini probadita y como que yo sentía que de cierto modo eso me podía acercar a la comida, aunque no fuera comiéndola. Tiempo después, mi terapeuta de acá de Puebla, uh-huh, ella me dijo que ella no veía tan problemático de que pudiera de pronto probar algo y sacarlo, porque yo ya tenía muy buena sensibilidad, ya tenía muy buena pues fuerza muscular de la lengua y las mejillas y todo lo que habíamos trabajado en terapia, y porque además la disfagia normalmente se presenta en pacientes con demencia uh-huh, o en niños. Uh-huh. Y me decía, en esos dos pacientes es muy difícil explicarles y que entiendan el nivel de riesgo que implica uh-huh, una posible infiltración al pulmón. Y me dijo, en tu caso lo entiendes muy bien y sabes perfectamente que no, por ninguna manera debe de entrar la comida al pulmón. Entonces no es, o sea, sí hay un riesgo de que algo se vaya si no tienes cuidado, pero si lo haces con mucho cuidado de vez en cuando y algunas cosas que se te antojen mucho, puedes darle un bocado, probarlo, sentir el sabor y sacarlo, ¿no? Eso fue lo que me dijo mi terapeuta. Entonces, pues eso fue lo que empecé a hacer. Uh-huh. Obviamente no lo puedo hacer siempre, ni me gusta hacerlo siempre, ¿no? Por ejemplo, una comida pública, así con mucha gente, me da más pena, ¿no? Que si estoy nada más en mi casa con mi familia. Claro. Hay ciertos alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, una gelatina, si la metes a tu boca, se hace líquida inmediatamente. Uh-huh. Entonces es horrible, o sea, es súper incómodo, o sea, como que no puedes ni escupirla ni nada. Entonces, y más riesgo que se te pase, ¿no? Más riesgo que se vaya, entonces lo hago más bien con alimentos sólidos, que no tengan como, por ejemplo, en México que usamos muchas salsas y así, uh-huh, pues eso no me funciona tan bien tampoco. Algo que siempre les digo son las palomitas, que tienen un olor de eso que, o sea, es imposible que no se te antojen unas palomitas cuando las hueles, uh-huh, pero no puedo porque tienen muchas basuritas y entonces cualquier cosita ya siento que tengo atorado algo ahí. Entonces, o sea, como que he ido aprendiendo a ver qué cosas puedo probar y qué cosas no, en qué momentos puedo hacerlo y en qué momentos no. Y pues ahí es a donde ha sido como la batalla, digamos, ¿no? Como la batalla emocional de que pues en el día a día no es como lo más fácil. Y por ejemplo, tengo un grupo de bordado con mi mamá y unas amigas, uh-huh, y les encanta llevar así como cosas muy lindas de botana. Entonces, uh-huh, no es como de pasamos por un paquetaxo, ¿no? Sino que un plato de quesitos y de frutita y unas galletitas así como muy lindas, cosas así. Y pues, vaya, es complicado, es difícil, no puedo decir que no tengo momentos en los que hasta la fecha pues hay veces que sí me genera frustración o me da tristeza, ¿no? O sea, ese es tal cual el sentimiento que me da, o sea, es como
como apachurramiento del corazón. Ujú, ujú. Pero lo que he notado es que puedo manejar mucho mejor eso cuando tengo otras cosas en mi vida que me nutren de otra manera. Ujú. A ver, Cuando, háblanos más de eso. sí, pues, por ejemplo, ahorita ya estoy trabajando por mi cuenta en esto de las conferencias, mi blog y eso, pero hace unos años estaba trabajando en un despacho de diseño haciendo gestión de proyectos. Como te platiqué, estudié diseño gráfico. Ujú. Me encantaba el despacho donde estaba. Era un despacho en el que yo me moría por trabajar cuando estaba en la uni, era el despacho de uno de nuestros profesores, pero el trabajo en sí de gestión no me encantaba. Ujú. Como que yo soy más de la parte creativa, no nada más en cuanto a diseño, sino esta parte como de hablar y como filosofar y este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y entonces como que la parte administrativa, pues no era lo mío. Entonces, es muy chistoso porque en esas épocas, digamos, cuando yo salía de la oficina, que salía súper estresada, salía como, ay, como agotada emocionalmente en la parte laboral, tenía yo como muchas más estas ansias de que quería yo probar comida. Ujú. Cuando me salí del despacho, cuando empecé con el blog, que es otro nivel de estrés diferente, ¿no? Porque es, a ver, o sea, muévete, consigue conferencias, no tienes una quincena, o sea, a ver cómo le haces. Y pues también es estresante, pero el trabajo en sí me llenaba mucho más a nivel emocional, ¿no? Como que me nutría más en esta parte. Ujú. Y cuando empecé con eso, que, o sea, se me olvidaba incluso, ¿no? Hay días que estoy en la noche haciendo que del blog, escribiendo tal, y hasta en la noche me acuerdo que no probé nada, ¿no? Porque todos los días me llega este pensamiento de decir, ay, ¿qué habrá de comer hoy? Ujú. Ay, ¿se me antojará o no? Pero hay días cuando estoy muy metida en el trabajo, cuando leí algo que me encanta, cuando estoy haciendo un proyecto padrísimo, o no sé, algo así como que te emociona. Esos días en la noche digo, ah, ni bajé a ver qué había de comer, ¿no? O sea, porque estoy en esta otra parte, tengo esta parte como del alma, digamos, o de la mente nutrida y entonces no me hace falta llenarla con la parte de la comida. Sí, como yo siempre digo, sin duda la comida es una gran fuente de placer y así debe de ser y está diseñada para ello, justamente Sí, para impulsarnos a comer. Entonces, sí es una gran fuente de placer, pero se vuelve disfuncional cuando es la única fuente de placer. Hay exacto, que, hay que aprender a que la vida está llena de placeres y hay que aprender a cultivar todos esos placeres. Mientras más llena de placer esté nuestra vida, la comida va a ser menos necesaria y va a tener el lugar que le corresponda. Y por ejemplo, en tu caso, me gusta mucho esto que dices de, pues sí tengo antojos y saben que todos tenemos antojos y no tiene luego tanto que ver con qué estamos comiendo, ¿no? O sea, una persona puede comer una comida muy balanceada, no muy densa en nutrientes y otra no tanto, y todos vamos a tener antojos, porque los antojos son también una forma en la que nuestro cuerpo primero responde al medio. O sea, si está oliendo algo, viendo algo, pues va a generar este claro, antojo. Pero sí. también los antojos son una manera en la que nuestro cuerpo nos está avisando que algo le falta. Y es muy importante poder reconocer esos antojos y decir, bueno, quizá lo que ahora mi cuerpo-mente me está diciendo con estos antojos no es tanto que necesito ese refresco o esas papitas o esas palomitas, sino quizá necesito divertirme, quizá necesito descansar, quizá estoy aburrida y necesito conectarme con algo que realmente me llene, ¿no? Que llene mi proyecto de vida. Y creo que, bueno, a ti de cierta manera tu condición, digamos que te ha forzado a hacer ese ejercicio, pero creo que es un ejercicio que todos estamos invitados a cultivar, ¿no? El Sí, detenernos a pensar, ok, cuando llegue este antojo, ¿cómo lo gestiono? No siempre es correr y comer, ¿no? A veces sí, y entonces disfrutar al máximo lo que estamos probando, pero también es una invitación a reflexionar de qué necesito realmente y cómo puedo nutrir mi vida además de la comida. sí, sí, si te parece bien, puedo compartirte cuatro áreas en las que he notado que al nutrir esas áreas, los antojos bajan mucho más. Escribí un artículo justamente que se llama Cuatro maneras de saborear la vida, que son sin saborear la comida, ¿no? Porque no es la única manera de saborear la vida.
Una es la parte de nutrir tu mente, que es aprendiendo cosas. Me encanta tomar clases, me encanta ir a cursos, me encanta leer blogs, me encanta leer libros, por eso yo creo que me encanta también escuchar podcasts. O sea, estar aprendiendo cosas te nutre muchísimo. De acuerdo. Y es lo que sea, o sea, te encanta, a mí, por ejemplo, el desarrollo humano, pues eso es el tipo de cosas que escucho, pero te encanta el cine, pues toma un curso de cine, o sea, es como aprende lo que sea, un instrumento o incluso, no sé, cuando iba en secundaria quise aprender élfico porque soy fan del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, lo que sea. El caso es nutrir tu mente. Otra es hacer cosas con las manos. Ya, no sé, dibujar, escribir, origami, a mí me encanta hacer manualidades, incluso yo pienso, si a alguien le gusta cocinar, ¿no? Amasar algo, o sea, el hecho de hacer algo, producir algo con tus manos, eso también es como muy nutridor, o sea, el hecho de decir, yo hice esto con mis manos, ¿no? Como que es muy, muy padre y te nutre de una manera diferente que cuando es la parte intelectual, por decirlo así. De acuerdo. La otra es notar los detalles, y esto es algo en lo que tengo que trabajar yo, es un ejercicio constante, ¿no? Como los detalles con otros sentidos. No sé, ponerte un perfume que te encanta, o el shampoo que huele delicioso, o la pijamita así súper suavecita, no sé, como notar los otros sentidos, además del sentido del gusto. Y finalmente, pues esta parte como de, bueno, esta parte de la gente, o sea, como del compartir, del convivir, y eso para mí es como básica para la vida. Yo siempre he dicho, la gente es lo más importante en cualquier escenario que sea, ¿no? Entonces, como que esas 4 cosas para mí han sido súper importantes. Bueno, una es la que nunca me acuerdo porque es lo que nunca fui, que es moverte, estar en movimiento. Y es que nunca hice mucho ejercicio en mi vida. En mi casa éramos más de la parte intelectual que de la parte de hacer ejercicio. Pero recientemente he descubierto que me gusta mucho y me gusta mucho moverme. Siempre me ha gustado mucho bailar. Entonces, literalmente, Ana, hago videos en YouTube así de baile, o sea, como les digo, como de señora en la sala de mi casa pongo mis videos de ejercicios y hago mis aerobics. Y me encanta y me pone de buenas y acabando además como que me siento como que dije, o sea, hice algo bien por mi cuerpo hoy, entonces no tengo la necesidad de probar algo y hacerle daño a mi cuerpo, ¿no? Porque probar algo pues siempre es un riesgo para mí. Entonces como que cuando hago el ejercicio, cuando siento que traté bien a mi cuerpo de ese modo y que el ejercicio pues abre tus pulmones, ¿no? O sea, tu respiración, o sea, como que sientes esta parte así que te está entrando todo el oxígeno, digo, después de eso a veces ni se me antoja que mejor no pruebo nada, porque ahorita estoy así como con los pulmones completamente llenos de oxígeno, ¿no? Entonces, fueron 5, no 4, pero esas 5 cosas son muy importantes. Me fascinaron y creo que esas son 5 fuentes muy nutridoras que todos podemos aplicar en esta vida para que la vida nos sepa deliciosa, ¿no? Yo siempre digo esta frase de, si tu vida no te sabe deliciosa, no habrá comida que te alcance. Entonces, por más que te puedas comer los kilos de tu chocolate favorito, si vives una vida que te estresa, donde no estás ejerciendo tus pasiones, donde no haces cosas que te generen placer, donde no tienes vínculos afectivos, donde no estás en contacto con tu cuerpo, pues entonces por eso la comida luego nunca es suficiente. Y ¿sabes qué, Marianita? Ahorita quisiera añadir una sexta manera de nutrir y saborear nuestra vida que ahorita me tocó mucho el corazón escuchando tu historia, que es a través de practicar la gratitud. Ahora que nos platicabas de cómo cuando tú eras pequeña eras medio piqui, melindrosa para comer. Sí. Y cómo disfrutabas tanto cocinar. Y cuando de pronto ocurre algo y ya no hay esa posibilidad de volver a hacerlo, es como
volver a agradecer lo que podemos hacer día con día, que a veces es tan cotidiano que nos pasa por alto su importancia y todo lo que nos aporta. Por ejemplo, poder comer. ¿Cuántas personas están peleadas con la comida? Y, o sea, no se dan cuenta de la bendición enorme que es poder, primero, tener alimentos en nuestra mesa y Ujú. segundo, poder saborearlos y poder disfrutarlos. Sí, O, digo, ahorita estamos hablando de esto, pero seguramente a ti también, con todas las consecuencias de tu cirugía del tumor, pues seguramente lo has pensado también con la movilidad, con la posibilidad de ver, con la posibilidad de hablar. O sea, cómo todas esas cosas las damos por hecho y por sentado en el día a día. Y creo que para mí la gratitud es de lo que más nos llena. Yo siempre he hablado que cuando agradecemos nos sentimos tan llenos que entonces vamos eliminando esta sensación de vacío interno, esta sensación de que algo falta, esta mentalidad de carencia, porque nos damos cuenta que de verdad tenemos de todo. sí, sí, completamente de acuerdo. Me encantó esa frase que dijiste. Porque pues sí, hay que hacer que la vida nos sepa deliciosa, ¿no? Y nosotros tenemos que condimentarla para eso. Me encanta. Y lo podemos hacer con muchas cosas que no sean comida, ¿no? Exacto. Ujú. Mariana, sé que, bueno, a raíz de esta experiencia tan transformadora que viviste, vino como un despertar en ti, en el que te empezaste a interesar por el desarrollo humano y ahora compartes con otras personas jóvenes y también maestros, ¿no? Y padres de familia a través de tus conferencias y de lo que haces en tu blog, eh, Ujú. justamente cómo encontrarle sentido a la vida y regresando a lo que decías anteriormente, aceptando la vida como es y permitiendo que la vida fluya. Así es que quisiera que nos compartieras tus datos de contacto para que la comunidad de podescuchas puedan aprender más de ti. Claro, sí, con muchísimo gusto. Pues de hecho, sí, yo empecé dando conferencias en escuelas para jóvenes, padres de familia o maestros, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero ahorita hace 2, 3 semanas Ujú. acabo de lanzar un nuevo proyecto que se llama Mariana y la Vida, y ese está dirigido a mujeres para dejar ir como la idea de perfección. Este proyecto surge porque después de mucho procesarlo y de mucho estar en el desarrollo humano y todo, me di cuenta de que muchas de las cosas que me afectaron y las frustraciones que tenía venían precisamente de este deseo como de una vida perfecta. Mm. Y resulta ser que esa es una educación que nos dan a las mujeres. Apenas escuchaba una plática de TED en la que hablan de cómo a las niñas las educan para ser perfectas y a los niños los educan para ser valientes. Ujú. Entonces, las niñas o las mujeres no toman tantos riesgos como los hombres, no se atreven a lo mejor a dejar un trabajo o a entrar a un trabajo. Tienen más miedo al que dirán. Exacto. Ujú. Entonces, justamente creé esta plataforma que se llama Mariana y la Vida, en la que estoy tratando de compartir el mensaje con todas las mujeres, no solamente de que la mujer perfecta no existe, sino que asumirnos como mujeres imperfectas nos empodera. Claro. Entonces, pues la página es así tal cual como su nombre, es marianaylavida.com. Fabuloso, pues van a encontrar el link directo para la plataforma de Mariana aquí en las notas del episodio y también, por cierto, les sugiero mucho seguirla en redes sociales porque también por ahí va compartiendo reflexiones entre profundas y divertidas. Entonces, les sugiero mucho conectar con Mariana, que definitivamente es una fuente de inspiración. Y pues para cerrar esta entrevista vamos con las preguntas finales. Sí. Mariana, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Pues debo confesarte que llevo toda la semana pensando qué responder porque ya sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Y hay una palabra que no sale de mi mente que es libertad. Mm. Hambre de libertad en el sentido en el que estamos platicando, ¿no? Como de liberarte de las expectativas, liberarte de la perfección, liberarte de las restricciones que te pones, ¿no? Simplemente como de, ahora sí que si la vida fuera como el mar, o sea, aventarte, ¿no? Ujú. Esa libertad de decir, pues me aviento a la vida y a ver qué pasa. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrirte? Pues yo creo que, como siempre digo, desde chiquita he sido muy nerd, entonces
Mi forma favorita de nutrirme siempre ha sido aprendiendo. Me la paso en internet leyendo blogs, descubriendo blogs, escuchando podcasts, leyendo libros. Soy adicta a buscar clases y cursos y cosas así. Entonces, hay muchas maneras en las que me encanta. Y pues convivir es muy importante, todas las que les platiqué de las maneras en las que me nutro, pero definitivamente la que más me gusta es la nerd, la de aprender cosas. Querida Mariana, pues de verdad ha sido un honor tenerte aquí en el podcast y escuchar tu historia tan inspiradora y tan conmovedora que estoy segura que tocó el corazón de muchos. Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Ha sido un verdadero gusto platicar contigo. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.